En la clase número 2 del diplomado vamos a ver identificando los trastornos en integración sensorial. La idea de esta clase es que a medida general y a grosso modo, para todos los especialistas que participan en el diplomado, puedan identificar algunos de los trastornos en integración sensorial, los más frecuentes, los más fáciles de identificar, para poder hacer las derivaciones pertinentes o en el caso de los terapeutas ocupacionales, estar un poco más ubicados en cuáles son los trastornos en integración sensorial. Entonces, sabemos que la integración sensorial es el proceso neurológico que organiza la sensación de nuestro cuerpo y del medio externo. Hace posible el uso del cuerpo en forma efectiva dentro del ambiente, interpreta, asocia y unifica los aspectos espaciales y temporales de las diferentes entradas de las modalidades sensoriales. Esto es refrescando un poco lo que vimos en la clase anterior. Entonces, la integración sensorial va a organizar y darle prioridad, como en algún momento expliqué, de la información que a través de los sentidos entra en nuestro propio cuerpo para poder usarla en forma efectiva y darle prioridad a la sensación o la parte sensorial que estamos necesitando en el momento en que está entrando esa información en nuestro sistema. Entonces podemos decir que la integración sensorial es el procesamiento de toda la información que entra a través de nuestros sentidos. El cerebro debe seleccionar, excitar, inhibir, comparar y asociar esa información sensorial en un patrón flexible y continuamente cambiante, ya que la información que entra a través de nuestros sentidos es de esa manera. En otras palabras, el cerebro debe integrarla, debe ajustarla, debe compararla, inhibirla, excitarla y asociarla para poder entonces dar lo que llamamos la respuesta adaptativa. La teoría de integración sensorial fue desarrollada por esta señora que está en la gráfica, que se llama Jean Ayres. Y fue ella la que, bajo muchos años de estudio, encontró, investigó y se dio cuenta de el proceso sensorial y la integración, cómo se da en nuestro cuerpo. Según la terapeuta Jean Ayres, podemos definir los trastornos de integración sensorial como un grupo heterogéneo de trastornos que refleja la disfunción de un sistema sensorial o varios sistemas a la vez. O sea, podemos tener disfunción no solamente de un sistema sensorial, que fue lo que vimos en la clase pasada, los sistemas sensoriales, sino que podemos tener varios sistemas que también están afectados. Esto es de orden subcortical o neural y esto van a perturbar la conducta humana, pero también perturban los procesos de aprendizaje. Ella era una terapeuta ocupacional que después estudió psicología y hizo estudios también de neurofisiología, buscando la manera de entender los procesos anatómicos y fisiológicos que se dan cuando entra la información sensorial en nuestro cuerpo y cómo se va procesando para generar después las respuestas que generamos cuando necesitamos una respuesta de algunos aspectos sensoriales. Ok, entonces podemos observar que se caracteriza porque no es una alteración única, no es solamente un sistema sensorial el afectado. Es un grupo heterogéneo de trastornos que expresan disfunción neurológica primariamente subcortical, porque es ahí donde se procesa la información y se envía hasta el cerebro para dar respuestas adecuadas dependiendo de la zona donde se ubiquen. Involucra múltiples sistemas multisensoriales con función de receptores normales. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada, los receptores encargados de percibir la información se encuentran indemnes, pero es a nivel del sistema subcortical o de la parte subcortical donde se tiene que procesar la información
para llevarla a las diferentes áreas del cerebro que son las encargadas de emitir las respuestas adecuadas a esa exigencia sensorial, pues es ahí donde se produce el problema. En esta lámina vamos a observar un modelo continuo de responsividad y orientación muy viejo, uno de los principales modelos que surgieron con integración sensorial y que actualmente está un poco caduco, pero para la gente que no maneja mucho el tema de integración sensorial, vamos a ver de repente un poco más fácil cómo más o menos inició el tema de la orientación a nivel de integración sensorial. En un principio se hablaba que en el centro de la flecha vamos a ver que todo lo que está en el centro de la flecha es la orientación normal de los sentidos. Y vamos a ver que en el lado izquierdo hay una falla de orientación que produce una letargia sensorial y va a producir una hiporrespuesta. En el lado derecho vamos a ver que cuando hay una hiperorientación, vamos a observar la defensividad sensorial, que la vamos a ver más adelante, y que vamos a observar aquí en este punto las hiperrespuestas. Aquí hay un tema que tiene que ver con el registro y la modulación de la información sensorial que entra a través de nuestros sentidos. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los componentes sensoriales que de alguna manera lo vimos en la clase pasada, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos entonces a tener el componente táctil, que se encarga de información del dolor, textura y presión, el propioceptivo, que informa sobre la postura de cada parte del cuerpo, el vestibular, que informa sobre el equilibrio, movimiento y la posición espacial, el visual, búsqueda, fijación, acomodación, discriminación y seguimiento, y además nos sirve de base o soporte o apoyo de los demás sentidos, y el auditivo, que da respuestas de orientación. Bien, los trastornos o desórdenes de integración sensorial pueden traer problemas secundarios en la escuela, en la casa y en la comunidad. Aquí estoy hablando de la clasificación dentro de los niños que no necesariamente están dentro del espectro autista, pero que sí podemos asociar mucho también a los niños que están dentro del espectro autista. Ya en la tercera clase vamos a hablar de cómo es el procesamiento sensorial en los niños con autismo, pero es importante porque es muy similar las consecuencias y los problemas secundarios que traen estos trastornos de integración sensorial tanto en los niños que no están dentro del espectro autista como en los niños que sí lo están. Entonces vamos a ver que en la escuela pues vamos a tener un niño muy disfuncional con trastornos del procesamiento sensorial que va a alterar su desempeño escolar y algo muy importante, la parte conductual. En la casa es la misma situación. En la casa, pues las dinámicas se establecen de manera muy difícil. Hay mucha dificultad en todos los miembros de la familia para entender a este niño y para comprender algunas conductas que no son voluntarias, aunque impresionen que sí, y que el niño no puede modificar. Y en la comunidad vamos a tener que estos niñitos pues son muy mal vistos por los ambientes comunes donde ellos se desempeñan, y esto va a generar una disconformidad a nivel de los miembros de la comunidad, y algo bien interesante, pueden generar alguna alteración de tipo social. Entonces, es bien importante tomar en cuenta e identificar estos trastornos del procesamiento sensorial. Fíjense ustedes que esto se puede convertir en una discapacidad invisible que es fácilmente mal interpretada, ya que la variabilidad en la severidad puede ser muy alta. Causa conductas impredecibles, generalmente se malinterpreta como un problema conductual o psicológico o como un trastorno de aprendizaje, que de hecho, pues de alguna manera sí lo desempeña, pero que no es algo meramente conductual o un problema psicológico como tal, o hay un trastorno de aprendizaje que es meramente un trastorno de aprendizaje, sino
Hay una alteración del procesamiento sensorial que no le permite al niño organizar su conducta en forma óptima y adecuada para poder lograr un máximo desempeño dentro de sus actividades de la vida diaria. ¿Qué pasa con los niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial? Que hay un deterioro de la autoestima y la confianza en sí mismo. Hay una reacción con frustración a sus dificultades, una frustración que se vuelve crónica porque todo el tiempo están experimentando pues en su existencia eh, las dificultades que pueden presentar y cómo esto lo frustran, altera su capacidad de sentirse eficaz y fomenta su situación de minusvalía. ¿Qué quiere decir eso? El niño siempre está refiriendo, no es que yo no sé hacer eso, es que yo no puedo, es que yo lo hago mal, yo soy malo, yo no sirvo, ¿ok? Porque de alguna manera la retroalimentación del ambiente es esa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando verbalizamos con un niño que tiene dificultades de cualquier tipo, qué es lo que le estamos expresando. Porque, bueno, no sabemos hasta qué punto eso puede afectar todo el sistema de autoestima que pueda tener ese niño. Ok, en esta lámina vamos a ver la pirámide de la organización del aprendizaje y la conducta de Williams y Schellenberger. En esta pirámide, estos autores colocan a los sistemas sensoriales como la base de la pirámide. O sea, es importantísimo que el ser humano o el individuo fortalezca esta base de los 7 sistemas sensoriales. Y fíjense ustedes que ellos en la base más baja ponen al sistema táctil, al sistema vestibular y al sistema propioceptivo como la base de esta pirámide. Después viene el olfato, la visión, la audición y el gusto y las estrategias del desarrollo sensoromotor como es seguridad postural, disculpen, organización e integración bilateral, planeamiento motor, esquema corporal, maduración e integración refleja y habilidades de discriminación sensorial. Cuando este nivel de la pirámide está maduro, está organizado, vamos a ver que entonces van apareciendo las estrategias de coordinación ojo-mano, control motor ocular, ajustes posturales, habilidades auditivas y lenguaje, percepción visoespacial, funciones, atención, concentración. Y vamos a ver que en la cúspide de la pirámide vamos a tener que están las actividades de la vida diaria, la conducta, el aprendizaje académico. Es importante fortalecer los eslabones de la pirámide dentro de la parte del desarrollo para que podamos llegar de manera intacta, de manera óptima, a lo que es la parte de la cúspide de la pirámide, intelecto y conexión, que es el nivel 4. ¿Ok? De esto depende nuestro buen funcionamiento en ese triángulo que está en la punta de la pirámide, como es conducta, aprendizaje académico, que es la puntita, y las actividades de la vida diaria. Si alguno de estos eslabones está flojo o falla, lo otro pues se va a ver afectado. Y vean ustedes que de manera ascendente vamos a tener algunas áreas que son importantísimas estimular y desarrollar en el individuo. Algo bien importante, los niñitos que tienen problemas en cualquiera de estas áreas, muchas veces están asociados a niños con alto riesgo biológico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, porque ese cerebrito no ha madurado, no está completamente funcionando óptimamente. Por eso, la intervención temprana es una de las estrategias que se recomienda cuando tenemos niñitos que tienen alto riesgo biológico, ¿verdad? Y o alto riesgo neurológico porque han convulsionado, porque han tenido otras características de este tipo. Ahora bien, ¿qué ocurre con el niño que tiene trastornos de integración sensorial en la escuela? Esto afecta sus relaciones con compañeros de clases y docentes, y ahora vamos a ver dentro de las características
¿Por qué puede afectar esto? Va a afectar su estadía en la escuela y la seguridad en la escuela, porque va a tener conductas que pueden desafiar pues las normas, las reglas, los límites y su seguridad corporal. Afecta la dinámica y fluidez de las actividades escolares. ¿Por qué? Porque hay actividades que no las va a poder realizar de manera adecuada. Va a haber actividades que le van a causar irritabilidad dentro de las actividades cotidianas. Esto obviamente afecta el aprendizaje, afecta la retroalimentación con el ambiente y afecta su valía como persona y autoestima, porque además de que los niños se van a burlar de ellos por esos problemas que van a presentar, muchas veces pues también los adultos que están a su alrededor empiezan a ser muy críticos y muy exigentes con un niño que lamentablemente, pues aunque él quiera y aunque él tenga el propósito de, se le va a dificultar muchísimo porque no está entendiendo cuál es su problema, ni su cuerpo va a responder adecuadamente a la exigencia que se le está pidiendo dentro de la parte escolar. ¿Qué va a ocurrir entonces con el niño que tiene trastornos de integración sensorial y el hogar? Pues obviamente se afecta la dinámica familiar porque el niño no está funcionando consona con la exigencia de la familia, y muchas veces pues entra en el tema de la comparación con los hermanos. Se acentúan las disfunciones en la familia porque entonces empieza todo el mundo a culparse de por qué el niño se comporta de X manera o no hace ciertas cosas. Se dificultan las relaciones interpersonales y la socialización porque dentro de la dinámica familiar la dinámica fuera de la familia, la relación interpersonal con otros que no son de la familia se ve entorpecida y obviamente pues la socialización. La familia no entiende qué pasa, no sabe por qué el niño se porta así, no sabe por qué tiene los problemas que tiene. Esto va a generar mucha preocupación y empiezan a buscar especialistas que nos expliquen el problema del niño sin encontrar respuestas, porque las personas que no están familiarizadas con la teoría de integración sensorial van a dar otras explicaciones a ciertas conductas y aún tratándolas de otra manera, pues vamos a encontrar que esas respuestas no van a ser tan rápidas, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta el tema de integración sensorial cuando estamos hablando con niñitos que tienen ciertas disfunciones que vamos a hablar más adelante, que las podemos identificar y que podemos pensar que no solamente es un problema de conducta, no solamente es un problema de aprendizaje, no es solamente un problema de mal manejo en casa por la familia, sino que este niño pues tiene asociado una disfunción que el mismo niño no entiende ni la familia entiende y que a él solito le cuesta muchísimo mejorar o hacer las cosas que el ambiente le está exigiendo. En cuanto a los trastornos de integración sensorial en la comunidad, vamos a ver que estos niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial son mal vistos en otros ambientes. Generalmente, pues las otras personas o en otros ambientes, pues no son aceptados dentro de esos grupos. Los padres muchas veces lo que hacen es la evitación a la exposición social para no tener comentarios inadecuados, para no percibir críticas, en fin. Vamos igualito a tener críticas de terceras personas donde van a cuestionar la conducta del niño, el desempeño del niño y van a criticar también a los padres, pues. Va a haber rechazo social, son niños que no los quiere nadie en ningún ambiente, no los quiere nadie en ningún lugar. Dificultad en las relaciones sociales y el alejamientos de amigos dentro de ese grupo familiar, porque no, no se va a aceptar un niño que, por ejemplo, esté en un buscador de sensaciones. Generalmente son niños que la gente los rechaza y los evita. Por supuesto, va a haber mucha frustración por parte del niño porque él quiere interactuar a lo mejor con los hijos de los amigos del papá,
pero no los dejan. Va a haber mucha frustración por parte de la familia y obviamente por los mismos amigos de ellos, que son los que lo rechazan, pues, oye, sienten la afinidad de amistad con estas personas, pero oye, el niñito es intenso y no todo el mundo pues tiene la paciencia para aceptarlo. Generalmente pues la comunidad y los que estamos fuera no sabemos cómo interactuar con un niño que tiene este tipo de disfunción y obviamente hay un altísimo riesgo de disfunción social porque son niños que cuando no se sienten aceptados se juntan con otros niños o con otros adolescentes o con otras personas que son igualmente no aceptadas y pues hacen un subgrupo donde le tienen aprensión a la parte social y empiezan a generarse conductas inadecuadas a nivel social. Es importante entender que cuando el cerebro no procesa bien la información sensorial, tampoco dirige eficazmente el comportamiento. Por esto, los niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial tienen afectadas esta área principalmente. A veces los padres, docentes y médicos no se dan cuenta de que los problemas de aprendizaje y comportamiento de este niño es el resultado de desórdenes neurológicos que el niño no puede controlar. A veces le preguntamos al niñito, por ejemplo, si es un buscador de sensaciones, mi amor, pero ¿por qué tú no te quedas quieto, no te quedas tranquilo? Y hay niñitos que me han respondido que es que su cuerpo les pide que se mueva. Y es verdad, el cuerpo pide movimiento y ellos tienen que darle lo que el cuerpo está pidiendo en ese momento, que es movimiento. Entonces podemos decir que un problema de integración sensorial puede incidir directamente sobre el proceso de aprendizaje del cerebro o provocar comportamientos inadecuados que interfieren en el curso académico normal, en las actividades de la vida diaria y en la socialización del individuo. Por eso es importante organizar esta información que entra a través de nuestros sentidos para dar respuestas adaptativas. Las respuestas adaptativas son los que definen primordialmente una buena ejecución o una buena integración de los procesos sensoriales como tal. Cuando la información sensorial que entra en nuestro sistema nervioso no se organiza, puede crear una sensación de caos como en una autopista en hora pico. Tal cual como vemos en la gráfica, todas las sensaciones quieren entrar para ser distribuidas por el tálamo, ¿ok? Que va a cumplir la función como especie de un fiscal de tránsito, donde le va a decir a cada una de las sensaciones hacia qué parte del cerebro va a ir. Y cuando todas quieren entrar a la vez y el tálamo no está haciendo su función de manera adecuada, pues obviamente eso se caotiza y puede el individuo incluso entrar a una expresión que se explica en integración sensorial que se llama shutdown. El individuo se apaga, puede quedarse en blanco, puede quedarse viendo al techo, incluso ha habido algunos casos donde la persona puede desmayarse cuando tiene que procesar tanta información. Eso genera también desorganización de la conducta porque cuando tenemos este montón de información que quiere entrar a nuestro sistema nervioso y no puede, pues obviamente el cerebro llega a un punto en que no sabe qué hacer y causa pues lo que ya les comenté anteriormente que se llama la expresión de shutdown. Es como apagarse, es como el sistema nervioso se apaga, se bloquea, se queda en stand-by hasta que pueda organizar esa información y pueda entrar a que el tálamo le dé la indicación adecuada hacia dónde va y qué respuestas va a dar. Ok, entonces ahora vamos a empezar a identificar los trastornos del procesamiento sensorial. Recuerden que esto es una clasificación muy general. A grandes rasgos son los trastornos del procesamiento sensorial que podemos encontrar con más frecuencia.
y que se pueden identificar de una manera más precisa, ¿ok? Entonces, el primero que tenemos es la hiporresponsividad. Se caracteriza por una disminución de los procesos de registro sensorial. Hay una falla a nivel central en la captación del registro sensorial, por lo que amerita más atención y energía para procesar el estímulo. Generalmente ustedes ven a esa nena allí y es una de las características típicas de los niños con hiporrespuesta. Todo el tiempo están adormitados, como cansados, con poca interacción con el ambiente, y para que ellos puedan responder ante un estímulo necesitan más atención, más energía para procesar el estímulo, o el estímulo tiene que ser muy fuerte, muy intenso para que ellos puedan captar y registrar esa información. Dentro de las señales de alerta, de alarma o las señales que nos pueden indicar que un niñito esté en un trastorno hiporresponsivo, vamos a observar que el niño puede participar en actividades que puede provocar dolor, presta gran atención a sonidos fuertes o sirenas, que es lo que le permite responder a esa información. Es un niño poco sociable, se interesa por las luces intermitentes, tiene movimientos lentos o suaves ante actividades y se interesa por gestos exagerados de la persona. Es la única manera que pueden captar la atención de un niño con hiporresponsividad. Dentro de esas características también vamos a observar que permanece aislado y desmotivado, le cuesta entender para qué realiza alguna actividad. Cuando se cae o se golpea, responde de manera ajena a lo que le pasó, como que si eso no fue con él. Es propenso a tener babeo frecuente, respirador bucal y la boca puede estar abierta. Es importante tomar en cuenta que estos niños tienden a ser hipotónicos. Ante situaciones de sorpresa como darle un regalo, responde con poca emoción. Parece cansado y agotado aún cuando acaba de levantarse de la cama. Mientras al niñito que es hiporresponsivo le cuesta interactuar en el ambiente porque permanece aislado, muy tranquilo, parece un muñequito de trapo, se queda siempre en el mismo lugar. Vamos a hablar ahora de la conducta de búsqueda de sensaciones, que es el polo opuesto de una misma situación. La conducta de búsqueda de sensaciones es una tendencia a la búsqueda intensa y frenética de estímulos que corresponden al sistema más afectado, ya sea el propioceptivo, el vestibular o el táctil, en respuesta a que hay un registro hiporresponsivo donde el impulso que recibe no lo impacta de la misma forma que aquellos sin dificultad de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la misma razón por la que se produce el niño con bajas respuestas, es la misma razón por la que se producen niños que tienen búsqueda importante de información sensorial. Con una diferencia que en el anterior, pues el cuerpo no pide esta búsqueda intensa y frenética de información, pero en estos niños sí. El cuerpo le dice, mira, no lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo y hay que buscarlo hasta que lo podamos sentir y podamos responder. Entonces, fíjense ustedes qué interesante es este punto. Tenemos al niño hiporresponsivo que puede responder a una conducta apática, muy apagada, muy tranquila, al otro extremo, donde el niño empieza a buscar información, a moverse, a tratar de sensorialmente hacer ese registro que no lo está impactando y no le está permitiendo dar una respuesta adaptativa. Entonces se dice que la entrada se registra, pero la capacidad para responder es baja. Hay búsqueda de estímulos que le permiten responder y los buscan en la intensidad que justamente le permiten responder. El estímulo no lo impacta como una persona típica, entonces tiene que buscar más información fuerte e intensa para poder responder. Se observa con más frecuencia en el sistema vestibular y propioceptivo, pero también lo podemos observar en el sistema táctil.
Dentro de las señales de alerta o de atención que vamos a tener, vamos a encontrar a nivel vestibular que son niñitos que giran sobre sí mismos o buscan juegos de este tipo. Giran o inclinan la cabeza con frecuencia, les gusta correr en círculos, tienden a mecerse, tiene obsesión por aparatos en movimiento, muestra placer por estímulos que normalmente son aversivos, hay una inquietud constante y poca fatiga, no se marea. A nivel táctil, vamos a encontrar que busca contacto o roces en cara, cuello, manos y cabezas porque son las zonas más sensibles. Tienen problemas sociales, les cuesta ser amigos porque tienden a ser niños muy invasivos. Tienen comportamientos que rompen las reglas porque buscan la información táctil de manera intensa y muy impetuosa, pero también no tienen el control para tener ese límite. Pueden ser impulsivos en algún momento. Quieren tocar todo en todas partes. Pasan la lengua y lamen los objetos, aún los que no son comestibles, y generalmente tienden a meterse objetos en la boca y lamer todos aquellos objetos que tienen superficies rudas, rasposas, con puntas, ese tipo de cosas. Buscan esa información con bastante frecuencia. A nivel propioceptivo vamos a encontrar que son niños que les cuesta identificar las partes de su cuerpo, esquema corporal poco estructurado, busca expresar el afecto con brusquedad, tienden a ser bastante torpes y bruscos, fuertes cuando buscan afecto, y son niños que tienden a morder los objetos. También podemos observar en estos niños que patean en lugar de caminar o lo hacen con mucha fuerza. La referencia de los padres generalmente es que gastan muy rápido los zapatos, tropiezan con intencionalidad los objetos grandes o a las personas, lanzan objetos con fuerza, juegos con extremo contacto físico, empuja y les gusta alar objetos pesados, están todo el tiempo moviendo los muebles. Ok, ahora vamos a hablar de un poquito de los trastornos que tienen que ver con la parte de modulación y vamos a ver la defensividad sensorial o la hiperreactividad. Vamos a hablar primero de la defensividad táctil, que es la que está afectada, o sea, se afecta el sistema táctil como tal, y vamos a encontrar que es una sobrereacción a una entrada sensorial o estímulos sensoriales comunes, desencadenando de esa forma una reacción defensiva ante estos. Generalmente son estímulos muy suaves y muy sutiles los que desencadenan esta reacción defensiva. Es el más común de todos los trastornos de modulación y puede afectar algunos o todos los sistemas sensoriales, como vamos a ver más adelante también la defensividad, la inseguridad gravitacional y otras modalidades. En este caso molesta mucho el tacto ligero, como la textura de las ropas, cepilladas suaves, roces de otras personas, cepillados de cabellos o dientes. Afecta la participación en actividades básicas cotidianas, en actividades escolares y sociales, aunque generalmente pasan desapercibidos y se ven muchas veces como un problema más bien conductual. Y debido a esto, el individuo puede resultar emocionalmente afectado, provocando incomodidad, evitación, distracción y ansiedad. Entonces, en la defensividad táctil, vamos a ver que la reacción sobrepasa los estímulos sensoriales comunes. El niño reacciona defensivamente sobre estos estímulos. Es un niño emocionalmente muy afectado. Pueden haber respuestas del sistema nervioso autónomo como sudoración, enrojecimiento de la piel, incluso en algunos casos donde el niño es sobreexpuesto a esta estimulación de tipo táctil, puede incluso hasta desmayarse, puede afectar todos, algunos o un sistema sensorial, y hay una sobrereacción a estímulos típicos o comunes, molestando mucho el tacto ligero. Fíjense que en la gráfica, en el dibujo hay un niñito resbalándose por un tobogán que parece un rayo.
Generalmente esos estímulos suaves, sutiles, que nosotros pensamos que son inofensivos y no son dañinos, el niño los percibe tal cual como si le estuvieran pasando un rayo por la piel. Entonces, es importante porque a veces nosotros comparamos lo que nosotros sentimos y acuérdense que es otra persona. Lo que tú sientes lindo, suave, cuchi, para este niño va a ser agresivo y aversivo. Fíjense ustedes que esto afecta la participación de actividades cotidianas básicas como es cepillado de cabello, lavarse los dientes, incluso hasta bañarse. Afecta las actividades escolares porque hay texturas, plastilina, pintura, ese tipo de cosas que no la toleran. Afecta situaciones sociales porque no toleran tampoco el roce o el choque de algún compañero de clases, porque lo sienten también de manera agresiva. Esto obviamente va a afectar las situaciones sociales porque es un niño que va a estar siempre en nivel de alerta alto por el temor a que lo toquen o a que le roce o a que sienta incomodidad ante cualquier tipo de estímulo táctil y generalmente no es un problema reconocido o hablado por el niño. ¿Por qué? Porque él siente eso como algo normal, es lo que ha sentido la mayor parte de su vida y para él es normal sentir, por ejemplo, que si le acarician la cara, eso es aversivo para él, eso le causa irritabilidad, le causa molestia e incomodidad. Entonces, fíjense ustedes que este niño se pasea por una serie de emociones fuertes, y en el día a día está totalmente siempre con un nivel de alerta alto y muy defensivo ante situaciones que puedan estar ocurriendo de tipo táctil. Dentro de las señales de alerta, las señales que nos deben llamar la atención que tienen estos niños, está que le molesta sacarse los zapatos o andar descalzo, tiende a caminar en punta de pies y fíjense usted que este es un punto muy importante. No le gusta que lo toquen otros niños o cualquier adulto. Pueden preferir tocar él o ella que ser tocado o tocada. No le gusta comer comida que le ensucie la mano o que lo empegoste. Hay poca relación social, dificultad para interactuar con otros niños y obviamente pues dificultad para ser amigos. Estos niños evita o le irritan demasiado que le toquen la cara porque como dijimos anteriormente con el buscador de sensaciones son zonas sensibles. En este caso es lo opuesto, no le gusta que le toquen la cara ni la cabeza ni las zonas que son más sensibles. Evita jugar con texturas, con elementos con texturas tipo pintura, arena, arcilla u otros materiales que le puedan ensuciar o empegustar la mano. Son niños que se comportan de manera agresiva con frecuencia porque están luchando constantemente con el medio para no sentir la incomodidad que le produce la sensación táctil. No le gustan los cambios de temperatura, eso también le afecta. Se irritan por las texturas de la ropa. Hay ropas que no les gusta colocarse o piezas que no le agradan. No le gusta usar ropa nueva, prefieren usar la ropa viejita a la que ya su cuerpo está acostumbrado. Le molestan intensamente pues las etiquetas de la ropa, las gomas, las ligas, los lazos, los monos con gomas muy apretadas, gorras, ese tipo de cosas pues no les gusta. Prefieren ropa manga larga y monos aun cuando haga calor porque esto va a aislar un poco ese roce superficial que es el que realmente ellos no toleran. Estos niños pueden rechinar los dientes. Al ser tocados, las respuestas de rechazo, evitación y agresividad están presentes. No le gustan todas las texturas de los alimentos y cuando tenemos un niñito que tiene problemas con la alimentación, tenemos también que evaluar esta parte sensorial. Le desagrada cepillarse los dientes y que les hurunguen la boca, como por ejemplo ir al odontólogo, no lo soportan, ¿ok? ¿Por qué? Porque la boca también es un área sensible dentro de la parte táctil. Estos niñitos, como tienen que estar luchando constantemente con el medio ambiente para evitar la incomodidad que les produce la estimulación táctil o el roce táctil,
Se fatigan con mucha frecuencia. Son niños que a menudo están de mal humor y molestos y no sabemos por qué. Ellos tampoco lo saben. Se irrita cuando lo bañan con esponjas, con el lavado del cabello, el corte de uñas, vestirlos, ponerles zapatos. Y se irritan en lugares donde hay mucha gente que puedan rozarlos o puedan tocarlos y ellos no puedan pues evitarlo. Ahora vamos a ver otro tipo de defensividad y tiene que ver con el sistema vestibular. A este le llamamos inseguridad gravitacional. La inseguridad gravitacional es una forma de hiperrespuesta a los estímulos sensoriales, particularmente movimientos lineales y respecto a la gravedad. Relación de inseguridad con la gravedad al moverse, cambiar de una superficie a otra, etc. Hay mucha similitud con la intolerancia al movimiento, pero en el caso de la inseguridad gravitacional tiene que ver con los movimientos y con los despegues que puede tener el niño con respecto al piso, por ejemplo, que es donde está pues la parte gravitacional más marcada. El mantenernos en una superficie parados o sentados tiene que ver con la parte gravitacional. En el caso de los niños que tienen inseguridad gravitacional, eso es una de las cosas que los caracteriza. Dentro de las señales de alerta o que nos pueden dar pie que el niño puede tener inseguridad gravitacional, vamos a ver que este niño tiene miedo al movimiento, al subir y bajar escaleras, no se monta en los juegos del parque como toboganes, columpios, etc. Evita no tener los pies fuera del suelo, evita actividades que requieran equilibrio como saltar o caminar por bordes. Con frecuencia pide apoyo físico, siempre están agarrados de un adulto cercano. No le gustan los juegos bruscos y rudos, eso lo saca de su estado de confort. No realiza actividades como bailar, patinar, montar bicicleta. Es un niño que llora con mucha frecuencia, muy irritable. Se molesta si es movido abruptamente hacia atrás, si alguien le tropieza o le lanza al aire. No disfrutan ir a juegos en grandes estadios y en los parques mecánicos evitan la montaña rusa y generalmente la mayoría de los juegos en el parque mecánico. O sea, el parque mecánico no es el lugar preferido para este niño. Se marea, tiene náuseas, vomita en actividades de movimiento como pasear en el automóvil o si el automóvil hizo un movimiento brusco. Es un niño que es muy sensible a este tipo de sensaciones. Este niño se mueve cuidadosamente, sus movimientos son lentos, suaves, puede tener sudoración excesiva, es muy irritable, tienen caídas frecuentes. Al cerrar los ojos le cuesta mantener el equilibrio y puede incluso hasta caerse. Evita saltar sobre los objetos u otras superficies porque puede tener pobre equilibrio. Este niño o niña evita sentarse por largos periodos de tiempo porque tiende a letargarse si tiene mucho movimiento o actividad o también si tiene poco movimiento. ¿Ok? Se tropieza y se cae con facilidad porque su sistema vestibular no está en óptimo estado y pues no le gustan los parques mecánicos ni los juegos que tengan que ver con juegos mecánicos, ¿ok? Todo lo que lo agite o lo saque de su punto de gravedad, para él es bastante intenso. Puede caer en pánico, ¿ok? Puede tener también reacción del sistema nervioso autónomo y pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de niños que tienen inseguridad gravitacional. Otras señales de alerta importantes es que se apoyan en las manos cuando realizan actividades en mesa. En ocasiones lo hacen con una sola mano, pero pueden también hacerlo con las dos manos. Entonces, tienden a usar mucho el apoyo de las manos para poder mantenerse en una actividad en mesa. Ante movimientos circulares o lineales abruptos, se marea y puede hasta vomitarse. Hay una curvatura pronunciada en la parte superior de la espalda porque el sistema vestibular no está activando esos músculos extensores de la espalda y se demora en la adquisición de metas para el lenguaje y el habla.
Otra cosa importante de las hipersensibilidades, ¿verdad? Es que hay otros sistemas que también pueden tener hipersensibilidad. Podemos encontrar hipersensibilidad auditiva, también es una situación que molesta, irrita, porque hay sonidos del ambiente, por muy sutiles y suaves que sean, que el niño los percibe como aversivo. Están las también hipersensibilidades visuales, donde la luz puede afectar al niño, ya sea el exceso de luz o una luz promedio, pues el niño puede sentirse afectado y abrumado con esto. También algunos colores en la parte visual pueden tener hipersensibilidad y algunos colores les irrita, les molesta, les causa mucha angustia y mucha incomodidad, ¿ok? Ahora vamos a pasar por el otro de los trastornos, que es la dispraxia. Ok, para hablar de la dispraxia, vamos a hablar primero de lo que es praxia o praxis, que es la habilidad por medio de la cual un individuo se le ocurre cómo usar sus manos y su cuerpo en actividades como jugar con juguetes, usar herramientas, etc. Dentro de la copa vemos que el individuo tiene que conceptualizar un acto o acción, hace la organización de un plan motor y la ejecución del acto motor. En el caso de la dispraxia, que es una condición que dificulta el desarrollo de esa habilidad y aptitud, el niño puede conceptualizar un acto o acción y el problema incluso puede hasta organizar un plan motor, pero el problema es cuando le toca ejecutarlo, ¿ok? Yo sé lo que tengo que hacer, voy a jugar a la pelota, yo conceptualizo el acto de acción, me organizo porque tengo que jugar a la pelota, pero cuando tengo que ejecutar el acto motor, ahí se le dificulta al individuo. Vamos a ver que la dispraxia también es llamada el síndrome del niño torpe, ¿ok? En algunas literaturas que ya eso, bueno, actualmente no está este, eh, utilizado de esa manera, pero es muy conocida con este nombre, pues, que es la condición, pues, que tienen los niños torpes, que son llamados los niños con dispraxia. Entonces, la dispraxia es una disfunción cerebral que dificulta la organización de sensaciones táctiles, vestibulares y propioceptivas e interfiere en la capacidad de planificar movimientos y de ejecutarlos, ¿ok? El niño o persona con dispraxia es lento, torpe, hace caer o rompe todo lo que toca. Necesita ayuda para vestirse, le cuesta mucho escribir, no puede comer correctamente ni utilizar los utensilios para alimentarse, el cucharilla, el tenedor y hasta el cuchillo, y que tiene muchas dificultades para organizarse por lo general en todas las áreas de la vida diaria. La dispraxia es una condición entonces caracterizada por dificultad en la praxis, no es explicada por causas médicas o problemas del desarrollo, ocurre a pesar de tener un medio ambiente con oportunidades para las experiencias motoras. En su base, pues presenta un trastorno somatosensorial que en un principio dijimos que era la alteración del sistema vestibular, propioceptivo y táctil. Generalmente el propioceptivo y el táctil que son los más importantes en este trastorno. En este caso afecta el desempeño ocupacional en múltiples áreas, en donde podemos observar que el niño parece y es torpe, tiene problemas para ejecutar tareas nuevas porque logra aprender las tareas por repetición, pero cuando le colocan una tarea nueva o la misma tarea pero presentada de otra manera, pues ahí el niño se desorganiza. Tiene dificultades en las transiciones de las posturas, dificultad para relacionar el cuerpo con los objetos y problemas para el direccionamiento y calibración de la fuerza. Por eso cuando ellos van a agarrar un objeto, pues tienden a romperlo porque no saben si lo están apretando muy fuerte o lo están apretando muy flojito para dejarlo caer. Y la calibración consiste en eso, pues en saber qué tipo de fuerza vamos a aplicar según el objeto y una referencia que ya hemos aprendido
de cómo vamos a manipular ese objeto y la fuerza que vamos a utilizar para manipularlo. ¿Qué características, además de las que ya dijimos, vamos a tener en los niños con dispraxia? Que hay una pobre formación del esquema corporal, que viene dada pues por su dificultad de registrar información y organizarla a través del sistema propioceptivo. El niño es torpe y tosco, tiene una gran dificultad para realizar acciones nuevas, asincrónicas y con fallas de secuencia. Van a hacer esas actividades que él va a hacer. Hay fallas del manejo del espacio físico, les cuesta manejo espacial muchísimo. Hay una dificultad para la imitación exacta de gestos. Cuando lo ponemos a imitar gestos, pues le cuesta copiarlos y ejecutarlos. Fallas para la direccionalidad del cuerpo y de los movimientos. Fallas de praxia oral, habla y deglución, y esto es bien importante. No pueden iniciar una actividad nueva ni pedir instrucciones. Espontáneamente realiza acciones repetitivas como patear o empujar, pero muchas veces sin lograr conexiones un poco más complejas de esa actividad básica. El juego es al azar, sin estructura, manipulativo. Las actividades rutinarias son un reto para ellos. Logran el dominio de esas actividades solo por una alta motivación e intensa práctica. Y la práctica de tareas y deportes altamente frustrante para ellos porque se les dificulta ejecutarlas, ¿ok? Son niñitos que son malos en el fútbol, malos en el béisbol, ese tipo de cosas. Entonces, a veces la recomendación que le damos a los padres es que observen bien cuáles son las habilidades del niño, porque si el niño tiene dispraxia va a estar frustrado en muchas de esas áreas que generalmente los padres lo quieren incluir, pues las actividades extracurriculares que tienen que ver con la actividad deportiva. Estos niños evitan o se les dificulta jugar con juegos de construcción tipo Lego, hacer la imitación de ese tipo de actividades, pues les cuesta muchísimo. Uno le hace, por ejemplo, un puente, ¿ok? O un robot con un Lego y después le dice, mira, ahora vas a tratar de hacerlo tú. Realmente, pues les cuesta muchísimo. Prefieren los juegos de acción más activos, un poquito más activos. Evitan las actividades deportivas, utilizan más sus destrezas sociales, son niños que son muy sociables, tienen mucha capacidad del verbo, ¿ok? Y a veces pues tienden a ser un poco verborreicos. Estos niños tienden a caerse con frecuencia, son torpes también, se atropellan con las cosas, tienen dificultad saltando obstáculos, el manejo, la coordinación visomotora pues también la tienen un poco afectada. Hay poco equilibrio, pocas destrezas en motricidad gruesa, prefiere tareas de motricidad fina y sedentarias, aunque tampoco tienen muchas destrezas en el área de la motricidad fina. Como dije anteriormente, pueden tener destrezas motoras finas pobres y esto lo vamos a observar durante el juego manipulando objetos o en la utilización de herramientas, como es el caso de las tijeras, creyones, lápices, en el área de la comida, cucharas, tenedores, cuchillos, ese tipo de cosas. También pueden ser torpes en la hora del baño, en el uso de las esponjas, en el uso del jabón, ese tipo de cosas. Pueden tener retraso o torpeza en las actividades de la vida diaria, como es el caso de vestirse, desvestirse, botones, broches, abrir bolsas o cartones de leche o jugo, servir líquidos, cepillarse, bañarse, ese tipo de cosas. Pero ojo, porque a veces los niños, y eso me he dado cuenta en estos tiempos, simplemente los papás y las mamás no le ayudan a que desarrollen estas destrezas porque por el tema de que estamos apurados todo el tiempo, entonces los visten, los desvisten, ellos son los que abrochan los botones y los broches, le abren las bolsas o los jugos, les sirven ellos mismos los líquidos, y en el área del baño, pues generalmente también lo hacen los papás. Esto no es dispraxia, ¿ok? En el caso de que el niño no sepa hacer las actividades o tenga esa torpeza para hacerlas, porque no lo han enseñado, no lo han dejado hacer, ojo con eso, hay que hacer una buena diferenciación de este tipo de circunstancias, ¿ok? Y estos niños pues generalmente tienden a observar
todos los objetos mediante el tacto, o sea, tocándolos. Los tocan, los exploran con las manos, ese tipo de cosas. Entonces usan el sistema táctil para explorar los objetos que están alrededor de él. Pero también pueden tender a explorarlo todo con la boca, ¿ok? Entonces también hay que observar cómo lo exploran, si utilizando el sistema táctil, lamiendo o chupando el objeto, o si utilizan el sistema propioceptivo, mordiéndolo, ¿ok? O chascándolo. Es un niño que parece y es torpe y descoordinado, tiene problemas para proponer nuevas formas de jugar y para saber cómo se juega con todas las cosas y con todos los juegos. O los elementos del juego, como es el caso de las pelotas, las cuerdas de saltar, ese tipo de cosas. Suele generalmente elegir siempre los mismos juegos, objetos o actividades, sobre todo cuando ya los conoce, ya los ha manipulado y ya ha aprendido a hacerlo. Se le dificulta dejar una actividad para pasar a otra. Incluso pueden hasta irritarse en demasía cuando tienen que cambiar de actividad, y eso es importante y llama la atención. Se le dificulta iniciar y terminar las actividades. Parece y hacen las cosas en forma poco eficiente y se les dificulta ordenar su morral, el closet, el cuarto, las gavetas. O sea, tienen todo hecho un desastrico generalmente. Pueden comportarse en forma autoritaria o mandona para tener el control de las situaciones y, como ya dije anteriormente, tienden a ser verborreicos. Empiezan a distraer a los demás con el tema de hablar constantemente. Bien, entonces en la anterior lámina terminamos pues más o menos a grosso modo identificando algunos de los trastornos del procesamiento sensorial. También podemos tener idea de que un niño tiene trastorno del procesamiento sensorial por su parte motora. Generalmente el hecho de que él tenga que hacer el planeamiento motor y algunas actividades de desempeño motor, pues nos pueden dar indicios que este niño tiene un trastorno del procesamiento sensorial, sobre todo si es la parte motora, puede ser en el sistema vestibular o en el propioceptivo, ¿ok? Ahora, vamos a ver por qué se están produciendo los trastornos de integración sensorial. Es una de las grandes preguntas que se hace la gente. Hasta hoy no se ha encontrado una causa específica como tal. No hay una incidencia particular que diga, mira, pasó esto y por eso va a tener trastorno del procesamiento sensorial. ¿Que en el siglo XXI se han incrementado? Pues yo diría que sí. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que antiguamente no se conocía, entonces era un poco, no se tiene el conocimiento que se tiene ahora, ese tipo de cosas. Pero yo sí siento que ahora hay muchos niños, pero muchos niños con trastornos del procesamiento sensorial. No hay un examen médico que lo diagnostique, el tipo de vida del niño actual y las condiciones del desarrollo pueden estar haciendo propensos a los niños que tengan estos trastornos del procesamiento sensorial. Hay poca estimulación sensorial de tipo propioceptivo, vestibular y hasta táctil. Inmadurez neurológica, sí, muchos de estos niños tienen inmadurez neurológica. Y últimos estudios revelan alteraciones morfológicas y fisiológicas dentro de las estructuras del sistema nervioso central. Hay una mayor incidencia en los trastornos del espectro autista y los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, es bien importante porque cuando tenemos un niñito que está dentro de estas clasificaciones, espectro autista y neurodesarrollo dentro de sus trastornos, pues tenemos que ir pensando en que hay algún trastorno del procesamiento sensorial que puede estar presente. Generalmente, cuando tenemos un niño que tiene todas estas conductas que ya he mencionado, normalmente se refieren a algunos especialistas, ¿verdad? Cuando no sabemos qué ocurre con el niño, normalmente se refieren a algunos especialistas que vamos a nombrar ahora. Y no se toma en cuenta el problema sensorial del niño. Entonces solamente tomamos en cuenta la expresión del problema y sea de aprendizaje o conducta.
Cuando el niño tiene problemas conductuales, se refiere al psicólogo. Muchas veces el psicólogo lo refiere al neuropediatra para poder ver si no hay alguna alteración a nivel neurológica que lo pueda afectar. Ocasionalmente puede mandarse al psiquiatra infantil por el tema de alguna comorbilidad de tipo psiquiátrico. Y cuando hay problemas de aprendizaje, pues también la psicopedagoga. Pero generalmente casi nadie los manda al terapeuta ocupacional. Y eso tiene una razón. Muy pocos conocen el trastorno del procesamiento sensorial y a veces no sabemos si el terapeuta ocupacional está entrenado o maneja el tema de integración sensorial. Cuando el niño es evaluado por un terapeuta ocupacional que maneja la información sobre integración sensorial, generalmente se hace una entrevista a padres, cuidadores y también a los docentes. Y vamos a evaluar al niño con las observaciones clínicas simples, con observaciones clínicas estructuradas elaboradas por dos autores que se encuentran en California, que generalmente las observaciones clínicas estructuradas están hechas por Hernán Peratore y Gustavo Reynoso. También tomamos en cuenta una lista de chequeo donde se colocan todas las conductas que pueden presentar los niños, como las señales de alerta que nosotros nombramos anteriormente. Muy probablemente pasamos el perfil sensorial de Winnie Dawn. En el caso mío a veces paso algunas baterías del SIPT, aunque el SIPT es la evaluación digitalizada por excelencia creada por la doctora Jean Ayres, pero que tiene sus contras en aplicarla en Latinoamérica porque es una batería que implica mucho tiempo de aplicación y es costosa. Es costosa porque todo va digitalizado hacia una computadora que es la que va a arrojar cuál es el trastorno del procesamiento sensorial. Pero también podemos usar otro tipo de evaluaciones. Hay muchos autores que han sacado una, pero estas que les acabo de nombrar son las que se conocen un poco más. Bien, dentro de la intervención por terapia ocupacional, vamos a ver que vamos a hacer actividades terapéuticas en el gimnasio de integración sensorial con los equipos pertinentes para esto, donde vamos a organizar según la evaluación la dieta sensorial del niño. ¿Qué es la dieta sensorial? Simplemente, pues la elaboración de estrategias y actividades que van a organizar ese sistema sensorial que está afectado para que empiece a generar respuestas adaptativas. Probablemente demos indicaciones para el hogar y también indicaciones para que el niño pueda funcionar mejor en el área escolar o en la escuela. Bien, dentro de la intervención por terapia ocupacional, vamos a ver que vamos a hacer actividades terapéuticas en el gimnasio de integración sensorial con los equipos pertinentes para esto, donde vamos a organizar según la evaluación la dieta sensorial del niño. ¿Qué es la dieta sensorial? Simplemente, pues la elaboración de estrategias y actividades que van a organizar ese sistema sensorial que está afectado para que empiece a generar respuestas adaptativas. Probablemente demos indicaciones para el hogar y también indicaciones para que el niño pueda funcionar mejor en el área escolar o en la escuela. En esta lámina vamos a observar algunas de las actividades que podemos utilizar en la terapia. Está el rodillo, donde está inspirado en la máquina de abrazos que elaboró Temple Grandin, que fue una persona con autismo norteamericana que empezó a entender y expresar algunas ideas en cuanto a cómo ella lograba regularse sensorialmente. Y pues esta máquina del rodillito que ven allí está inspirada en la máquina de los abrazos, ella le llamó así, que diseñó ella misma. Es una máquina que contiene su cuerpo y le hace presión
Y ella dice que cuando ella se metía en esa máquina de abrazos, ella sentía que se regulaba y que funcionaba mucho mejor. Luego tenemos el otro rollito que está al lado, que es como una elipse, donde el niño tiene que hacer resistencia propioceptiva para poder moverlo. Y eso pues también lo ayuda a regularse. Aquí pues bueno, vamos a ver algunos salones que tienen equipos para trabajar la organización sensorial. Y aquí vemos pues algunas de las herramientas que se utilizan en un gimnasio de integración sensorial para ayudar al niño a que organice sus conductas, a que eh, organice su entrada sensorial y empiece a dar respuestas adaptativas que el terapeuta le va a ir exigiendo a medida que va elaborando su plan de intervención. Aquí podemos observar algunas adaptaciones escolares, como son las sillas de pelotas o las pelotas que tienen las paticas. Esto nos ayuda a que el niño, por ejemplo, que es buscador de sensaciones, empiece a sentir un rebote en su cuerpo y pueda entonces organizarse y centrarse un poquito más dentro de sus actividades escolares. Aquí vemos otras adaptaciones que se pueden colocar en la escuela, que son las mm, mesas o los escritorios o los pupitres con pedales tipo bicicleta estática que los van a ayudar a mantenerse en actividad mientras están haciendo su tarea. Ellos van moviendo los pies y los ayuda pues a drenar un poquito esa inquietud que tienen. También tenemos pues la adaptación de mesas al tamaño del niño, sentarlo en pelotas o sí, en pelotas terapéuticas, que pues también lo van a ayudar a que haya un feedback, una interacción de rebote que los va a ayudar a regularse bastante dentro de las actividades escolares. También podemos hacer adaptaciones pues de tableros inclinados para ayudar al niño a que no haga movimientos constantes con la cabeza cuando esté copiando de la pizarra. Esto nos va a ayudar a regular pues un poquito más su sistema vestibular para que ellos presten más atención a las tareas y no se desorganicen con facilidad cuando hacen los movimientos en la cabeza que activan su sistema vestibular este, y pues no le permiten prestar completamente atención a las actividades, haciendo que copien más lento, que hagan las actividades al final del resto de los compañeros. Y bueno, se pueden hacer esas adaptaciones dentro del salón de clase. Aquí podemos ver unas carpas o unas tiendas, ¿verdad? Que podemos utilizar también dentro del salón de clase. Lo que pasa que a veces es muy difícil, pues, lograr este cambio o esta adaptación en el colegio, más en los colegios de aquí en nuestro país. Pero esto también nos ayuda a que el niño se regule. Cuando el niño está muy desorganizado, muy inquieto, muy intranquilo, le pedimos que se meta dentro de estos espacios que le van a permitir pues quedarse un ratico quieto, tranquilo, callado y que le va a ayudar a funcionar mejor después que él salga pues de estos espacios. Ahora bien, ¿qué debemos hacer cuando tenemos un niñito que tiene trastornos del procesamiento sensorial? ¿Ok? Y bueno, vamos a encontrar que también los niñitos que están dentro del espectro autista van a tener trastornos del procesamiento sensorial. Lo primero que tenemos que hacer es identificar lo que puede estar pasando, lo que está pasando. Tener paciencia y no sobreexponer al niño en su problema sensorial, sobre todo en los tipos de defensividad. Si el niño tiene defensividad táctil, pues no podemos frotarlo ni podemos sobreexponerlo con el tema táctil, porque eso lo va a desensibilizar. No, el problema no es un problema solamente de sensibilización, sino hay otra alteración que tiene que ser abordada de otra manera. Cuando sobreexponemos al niño en sus problemas sensorial, bueno, podemos desbordar una serie de cosas que pues se nos escapan de las manos. Importantísimo buscar ayuda profesional. Algo que nosotros debemos saber y bueno, en parte la idea del diplomado, poder identificar esas cosas que pueden estarle pasando al niño que nos van a permitir hacer las referencias adecuadas, ¿ok? Porque bueno, obviamente todo no lo podemos hacer nosotros. Cuando yo, por ejemplo, tengo un niñito
que lo veo que está muy inquieto, muy intranquilo y a pesar de la dieta sensorial, el niñito pues no regula, no logra organizarse, pues tengo que pensar en que debe ir al nutricionista o tengo que hacer la referencia médica porque probablemente el niño tenga una neurotoxicidad que no le está permitiendo procesar esa información. Entonces, es importante buscar la ayuda profesional y cuando ya identificamos algunos problemas, podemos derivarlo al profesional adecuado y específico. La terapia puede ser más efectiva que los medicamentos, el análisis psicológico o el método de castigo-recompensa a la hora de ayudar al cerebro y al cuerpo a alcanzar un óptimo desarrollo. Pero para eso debemos identificar que el niño tiene un trastorno del procesamiento sensorial, porque a veces el tema es, bueno, tienes que medicarlo porque él está muy intranquilo, él en el salón de clase puede incluso hasta ser un peligro, entonces hay que medicarlo. No necesariamente la medicación es la solución al problema. Entonces, haciendo un buen análisis de la situación del niño y utilizando el equipo adecuado para, pues bueno, creo que los resultados siempre se van a ver en más y no en menos. Debemos tomar en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes con características particulares. Hay cosas que nos definen como personas, como entes y que es importante respetarla. Pero cuando tenemos conductas que están disrumpiendo o difiriendo mucho y que están afectando la interacción social del individuo y su interacción con el ambiente, pues es importante no dejarla pasar por alto. Y para ir finalizando, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Si queremos lo que hacemos, el resultado siempre va a ser mucho mejor. Bien, ahora sí se acabó esta clase. Espero que hayan aprendido mucho. Y bueno, recuerden que estoy a la orden para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias por su atención y aquí están mis contactos para cualquier inquietud. Gracias.